al doctor Santiago Baqui. ¿Se pronuncia así, doctor? ¿Cómo está? Placer, es Bachi, como si fuera CH, pero sí. Bachi, como si fuera beso. Exactamente. Ajá. Médico internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas y él ejerce también en el Centro Médico de Caracas. Doctor, lo estamos llamando porque usted pertenece también a la Sociedad Venezolana de Infectología. Han estado muy activos, pues monitoreando el coronavirus acá en Venezuela. ¿Es conveniente, doctor? Esa es la primera pregunta que le voy a hacer porque hay una gran inquietud con esta flexibilización, esta apertura, esta cantidad de gente en la calle con las colas de la gasolina y como si se hubieran aflojado algo las medidas sanitarias. ¿Qué nos puede decir usted? Realmente ya tenemos dos meses y medio de cuarentena y yo creo que en toda parte del mundo se está hablando de flexibilización, independientemente si el país ha sufrido su pico o no de virus. El problema es que la flexibilización tiene que ser progresiva, tiene que ser selectiva en los sitios de menor riesgo y con una monitorización constante del aumento del número de casos para, como están haciendo los países, echar hacia atrás. O sea, tú liberas un sector y empiezas a ver más casos, tú tienes que empezar otra vez a aplicar la cuarentena que estabas aplicando antes. Entonces, yo no creo que, y esto te voy a comentar ahorita una encuesta que se hizo en toda Latinoamérica sobre a médicos si se debería relajar o se debería mantener la cuarentena, y en la mayoría de los pacientes de los países dicen que hay que relajar la cuarentena, pero una relajación bien inteligente, pensada por sectores, monitorizada con pruebas, con rastreo de casos, etcétera. O sea, bien hecha, pues. O sea, esta propuesta propuesta no, planeamiento que ha hecho el gobierno de aperturar 5 días diversos sectores y después volver a hacer 10 días de cuarentena, ¿esto está dentro de los patrones mundiales? ¿Está acorde con la realidad venezolana este control de la cuarentena de esta manera? Mira, esa reapertura por ciclos, en vez de una apertura gradual, hay un artículo de un israelí que dijo en vez de tener 5 por 10 era 4 por 10, pero es similar. O sea, simplemente tratar de aprovechar el periodo de incubación de manera de que alternar los trabajadores en sus casas versus en su lugar de trabajo, ¿no? Y eso no es una norma en ninguna parte del mundo realmente. En algunas empresas en España la están haciendo, pero no, los estados, hasta donde yo sé, Venezuela prácticamente es el primero que está haciendo esto, ¿no? O sea, la teoría del israelí que dijo Ujú. 4 por 10. Pero fíjate, yo quisiera comentarte rápidamente en relación a este punto. En esta encuesta que yo te digo, que fue una encuesta con 5.076 médicos, 121 de ellos eran de Venezuela, en 15 países de Latinoamérica, les preguntaron si se deberían relajar o se deberían mantener las medidas en los próximos 30 días. Fíjate qué interesante, la región está polarizada. Realmente casi ninguno dijo que había que hacer, o sea, que había que mantenerse cerrado. Un 50% dijo que la relajación de la cuarentena debería ser gradual y controlada, como ya te he venido comentando, y un 30% dijo que había que mantener las medidas actuales sin relajar la cuarentena, y solo un 18% piensa que debería incrementarse la restricción. Con esto te quiero decir que más o menos un consenso en Latinoamérica que hay que hacer una relajación gradual y controlada de la cuarentena. Y eso es lo conveniente en estos momentos acá en Venezuela. ¿En qué momento se encuentra el país en cuanto a la curva de la pandemia? Bueno, nosotros todavía tenemos las aguas relativamente tranquilas. Si tú ves lo que está pasando, como bien lo dijiste antes, en México, Perú, Chile y Brasil, Ujú. recuerda que esta epidemia va avanzando en Latinoamérica a diferentes velocidades y a diferentes lugares, diferentes intensidades. No todos los países están siendo golpeados igualmente. ¿Cómo nos va a golpear la epidemia a Venezuela? No la tenemos clara todavía, pero no hay duda que no nos vamos a salvar si tenemos una población que no está inmune al virus, etcétera. Entonces, todavía no hemos visto el pico, y eso, todo país tiene su pico. ¿Cuándo nos va a venir? Bueno, realmente no tenemos una bola de cristal, pero sí aproximaciones dicen que en junio, agosto, septiembre deberíamos tener un número de casos superior al que tenemos ahorita.
Entonces, la Y de reapertura hecho, tiene que ser doctor, muy perdone que gradual, lo muy gradual. interrumpa, pero esta semana hemos tenido todos los días cifras en aumento, más de Claro, 100 la curva casos está en diarios. aumento. Claro, la curva está en aumento. Como digo yo, la marea está subiendo y probablemente vamos a empezar a ver brotes en ciertos sitios donde hay más hacinamiento, más trabajo, no al aire libre, sino encerrados, etcétera. Y eso lo vamos a ver porque es lo que hemos visto en toda Latinoamérica. O sea, no vamos a pensar que hubo una Madrid, que hubo Bérgamo, que hubo Nueva York, que hubo Lima, que hubo Guayaquil, y no va a haber una ciudad en nuestro país que pase algo similar. Pero realmente hay países, por ejemplo, como Vietnam y Tailandia, que han tenido pocos casos y están al lado de China. Entonces realmente este virus es caprichoso, es impredecible, y aún para los expertos epidemiólogos. Ahora bien, nosotros hemos escuchado mucho que el sistema hospitalario venezolano, que el sistema de los CDI, de los hospitales Centinela, y basados también en testimonios de personas que se sienten desatendidas allí, que no están preparados para afrontar una Sí. pandemia fuerte. Sí, bueno, yo a esto me refiero, creo que conoce la encuesta nacional de hospitales médicos por la salud, que ya tiene 7 ediciones en 24 estados con 40 hospitales. Bueno, ellos han visto que la presencia de protección del personal, la presencia de agua, jabón, gel alcoholado, áreas específicas de atención, está muy por debajo de lo que debería ser. Y fíjate que en la encuesta esta que yo te estoy diciendo, disponibilidad de cama, disponibilidad de áreas de terapia intensiva y disponibilidad de respiradores, los venezolanos que opinaron dijeron que más o menos, y en este orden, un 16, un 26 y un 20% decían que estaban adecuados a una epidemia. O sea que también tenemos una falla en nuestro sistema, que no es secreto para nadie, que nos expone más a una situación tipo Guayaquil, etcétera, ¿no? Ahora bien, nosotros hemos entrevistado a numerosos médicos que dicen que el número de pruebas que se hacen, pero de las pruebas consistentes, no de esas que pueden dar falsos positivos, sino de las pruebas que se hacen en el Instituto Nacional de Higiene, son insuficientes y que Sí, desconfían pues del número sí. de casos que se están reportando. Sí, sí. Bueno, esto es importante y esta encuesta también nos da cierta información. Venezuela se encuentra en el último lugar de la región cuando le preguntan que si los test dan resultados precisos y confiables o si tienen dudas en cuanto a falso positivo o falso negativo. Desde que en Uruguay 93% de los médicos dijeron que sí, que daban resultados precisos y confiables, y aquí la mitad de los médicos piensan que no dan resultados. Y una de las cosas es que el resultado tarda mucho más que en la región. Por ejemplo, en Uruguay tarda 2.4 días en tener todo el resultado. Te estoy hablando del resultado de la nariz, que es el resultado de biología molecular de PCR. Y Que es el Venezuela que son hacen 5, en el Instituto Nacional de Higiene. exacto, Ujú. 5.3 días. Y yo te resumo rápidamente, Charito, para que entiendas. Es lo mismo que tú tengas varios vecinos, y los vecinos son los virus. Cuando tú tocas la puerta del vecino y te dice, no, los vecinos ya no están, es que los virus se fueron y dejaron, por ejemplo, sus ropas ahí en el apartamento. Esos son los anticuerpos, pero no son el virus. Y medir simplemente la respuesta inmunológica del cuerpo en forma de sustancias que Ujú. responden al virus, se llama anticuerpos, no es lo adecuado. Lo adecuado es ir a buscar al vecino o al virus, ¿entiendes? Entonces, al tú hacer a pocas pruebas buscando el virus, tú tienes una falsa impresión de lo que está pasando, porque esas pruebas de serológicas también tienen problemas de falso positivo, falso negativo, no están validadas realmente. Entonces nos dejan como en una situación de inseguridad. Exacto, de que de no confiar mucho en esos Exactamente. números. Sí. Ay, yo quisiera para cerrar la entrevista hacerle una pregunta, doctor, en su experiencia como médico Uh-huh. infectólogo. Después del paso de este coronavirus, donde evidentemente vamos a tener una parte de la población que ha sido afectada por él, eh, ¿qué consecuencias va a dejar el coronavirus? ¿Tienen conocimiento los médicos Sí, de cuál es la huella que deja el coronavirus en sí. la salud pública? Sí, bueno, una de las conclusiones, y que bueno, me lo preguntaste, de esta misma encuesta, los médicos, y esto es unanimidad, piensan que va a haber un importante impacto en la salud física de la población y una transformación profunda del sistema de salud. Tiene que haber una transformación, porque esto nos ha demostrado lo desnudo que pueden estar los países en Latinoamérica ante estas amenazas, ¿no? Y también vas a tener unas segundas pandemias, llamo yo, de la salud mental,
tanto del personal de salud como el personal de la población, que no lo vemos ahorita con toda fuerza, pero lo vamos a ver en un futuro. O sea que sí, sí va a haber consecuencias, vamos a decirlo así, después de que pase esta Sí. pandemia. Muchos países piensan que esta pandemia podría prolongarse durante todo este año y hasta comienzos del próximo año. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, lo que pasa, mientras tú no tengas una inmunidad de la población, ya sea con vacunas o con infección natural, que llaman, lo has oído, inmunidad de rebaño, de grupo, la población sigue siendo vulnerable. Entonces, puede ser que mientras tú tengas infección y se vuelva inmune la población, pasen meses o 1, 2, 3 años. Eso es lo que dicen los expertos. O sea, que después de sufrir el coronavirus hay una inmunidad, no regresa nuevamente el virus al mismo organismo. Sí, esa respuesta no tienen, perdón, esa pregunta no tienen toda la respuesta. Aparentemente Ujú. sí hay una respuesta de anticuerpos, pero no sabemos con certeza cuánto tiempo duran, qué tanto protegen y si vamos a necesitar realmente la vacuna o la infección natural que adquiere la gente es suficiente. Bueno, esperemos la vacuna. Usted ¿Cómo no? tiene la información de que esta vacuna podría estar lista para diciembre de este año. Sí, bueno, eso es otro punto que ameritaría una entrevista un poco más larga. Acuérdate que desarrollar una vacuna no es fácil y por supuesto los laboratorios dicen que lo van a tener porque esto es como una carrera de la fiebre del oro de California del siglo XIX. Todo el mundo quiere llegar porque eso dinero. Pero yo pienso, y Anthony Fauci, que es el epidemiólogo, dijo originalmente que lo íbamos a tener de 12 a 18 meses, y es lo que yo creo se ajusta un poco más. Lo que pasa es que tienes mucha gente con mucho dinero, con mucho nivel científico Claro. buscando la vacuna, que probablemente se va a romper el paradigma de la velocidad. Pero de esto no tenemos seguridad. Acuérdate también que esa vacuna debe estar disponible en billones de dosis a todos los países en su desarrollo. Entonces probablemente salga primero a los países del primer mundo, aunque la OMS dice que debe salir para todo el mundo y gratis. Yo no sé si eso se va a poder cumplir, porque ni siquiera hay vidrio suficiente para poner los viales para billones de personas. Así es, así es. Doctor, muchísimas gracias. Muy No, grato a ti por conversar con entrevistarme. usted y muy, muy claro. El doctor Santiago Bachi.